Hola, yo soy Raquel y no puedo creer que ya estamos a mitad de año. Se está yendo súper volando. Voy a hacer mi mid-year freak out, mi mid-year bookish freak out, el book tag de como recuento de la primera mitad del año. Son algunas preguntas que justamente van respecto a lo que se ha leído en la mitad del año y pues les voy a platicar de algunos libritos de los cuales ya han escuchado por mis wrap-ups o por otros lados. La primera pregunta es libro favorito hasta ahorita. La verdad es que este año he leído muchísimas cosas increíbles, he leído un montón de libros que me han gustado. Entonces esta pregunta es un poco difícil, pero algunos de estos libros los voy a mencionar en otras preguntas, así que eso lo hizo más fácil. Y el que voy a mencionar aquí es uno de los favoritos. Es La mano que cura, de Lina María Ochoa Parra, no, Parra Ochoa, que es una novela fascinante que habla sobre brujas, poderes, magia, lazos familiares y duelo. Es la historia de una mujer llamada Lina que tras el fallecimiento de su padre empiezan a ocurrirle cosas extrañas y empieza a descubrir secretos familiares y algo que la vincula a ella con la infancia de su madre y además también con estos poderes. Es una gran novela, la manera en la que está narrada, todo es increíble. Mejor secuela. Y para esto voy a mencionar The Golden Raven de Nora Sakavic. Es el segundo libro en la segunda trilogía de la serie de All for the Game de esta autora, que bueno, yo también ya les he hablado un montón de esta saga, es una de mis historias favoritas y el año pasado con la relectura y con la salida de esta segunda trilogía, como que de nuevo me atrajo y ya no me ha soltado. Esta es una saga que habla de muchas cosas. La línea conductual es alrededor de un deporte ficticio llamado Exi. Y en la primera trilogía vemos a un personaje que se le ha pasado toda su vida huyendo, que llega a jugar a un equipo donde básicamente encuentra su lugar. Es una historia que habla de mafia, de muchas cosas, de mis sagas favoritas. Ya les he hablado de ella muchas veces, entonces no quiero como repetirme de nuevo una vez más. Pero en esta segunda saga es muy interesante porque aborda a dos personajes que en la primera trilogía son secundarios, son personajes que juegan en otro equipo distinto al del protagonista del primer libro, pero es increíble la manera en la que va desarrollando la psicología de estos dos personajes. Una de las cosas que más me fascinan de la forma en la que escribe Nora y de los personajes que crea, es súper complejos, muy reales, pero a la vez también como con muchos conflictos y traumas y cosas complejas y cosas complicadas de las cuales a veces no es tan fácil hablar y de las cuales a veces al escribirlos también no se logra abordar en toda su extensión, digamos. No es el caso de Nora, crea personajes fascinantes, situaciones también muy complejas y esta segunda saga también además vemos cómo ha mejorado Nora en cuanto a su escritura, ha evolucionado, digamos. Entonces yo estoy disfrutando muchísimo porque pues en esta saga pues vemos estos dos personajes a los cuales me quiero muchísimo y en el segundo es aún más interesante porque justo a uno de estos personajes como que hasta ahorita solamente habíamos visto la superficie, solamente habíamos visto esa cara que le muestra al mundo, que ya en el primer libro de esta segunda trilogía podíamos ver que había más allá, que había más cosas detrás, sobre todo dentro de la situación familiar de este personaje, pero bueno, aquí se aborda aún más y ay, es increíble este libro. Un nuevo lanzamiento, o sea, de este año que quiera leer. Hace unas semanas salió Que entierra nuestros huesos en la medianoche de V.E. Schwab y ya lo tengo, de hecho ya lo empecé, entonces técnicamente ya lo estoy leyendo, pero llevo súper poquito, apenas leí el primer capítulo. Es, Era mi nuevo lanzamiento más ansiado de este año, o sea, de todos los libros que salieron este año es el que más esperaba. La verdad es que ya no me mantengo tan al tanto de las publicaciones y de las novedades, hubo una época en la que sí lo solía hacer, pero ahora ya no tanto, pero este en específico sí, desde que me enteré que iba a salir, lo ansiaba. Y hablando de eso, la siguiente pregunta justamente es un nuevo lanzamiento que falte para el siguiente semestre, o sea, que vaya a salir en el siguiente semestre, que también espere. Recientemente Seven Seas anunció varios Danmays que me gustan mucho, que quiero que salgan. No sé si van a salir este año, pero quizás sí. Uno de ellos es Modu, Silent Reading de Priest y el otro es Copper Coin. Ambos son de mis Danmays favoritos. Me hizo muy feliz saber que los iban a sacar, que los iban a licenciar. De hecho, apenas hoy, el día que estoy grabando esto, anunciaron también que al menos
Modú va a ser traducido al español, pero tristemente no me puedo acabar de emocionar porque tengo muchos problemas con la editorial que va a hacerlo. Problemas no literalmente, sino que simplemente no me gusta el trabajo que han estado haciendo al traducir a los handmaid, pero me emociona mucho la traducción de cualquier manera. Me encanta la idea de que muchas más personas puedan llegar a estas historias increíbles. La siguiente es Mayor Decepción, y la verdad es que este año, o lo que va de este año, creo que solo he leído un libro que no me ha gustado, y sí fue una gran decepción porque yo esperaba mucho de él. Es Penélope y las 12 criadas de Margaret Atwood. Yo esperaba mucho de él por la autora y porque es un tema que me fascina y porque es algo que yo esperaba fuera a convertirse en una historia que por lo menos me iba a gustar, ¿no? O sea, quizás no en una de mis favoritas, pero que lo iba a disfrutar. Es, digamos, como una perspectiva, un punto de vista desde Penélope, desde Penélope de la mitología griega, la esposa de Odiseo, y de toda su historia, y sobre todo enfocándose en el periodo en el que ella estuvo esperando y de lo que ocurrió después con ella y con estas 12 criadas que fueron castigadas y ejecutadas al regreso de Odiseo. Y la verdad es que ya he hablado también muchísimo de este libro y de las razones por las cuales no me gustó. Nueva autora o autor favoritos. Para este voy a mencionar a Shannon Chakraborty, la autora de Las aventuras de Amina al-Sirafi, que también va a ser uno de mis libros favoritos de este año. Ella, solo he leído ese libro de ella, pero después de haber leído Amina, seguramente todo lo que lea de ella me va a fascinar. De hecho, ahorita ya anunció que ya entregó el borrador final la versión final de la secuela de Amina, y eso me emociona muchísimo. Amina al-Sirafi es la historia de una pirata en Medio Oriente, y es una historia de fantasía histórica que pues retoma un montón de elementos de la fantasía de esa región. Tiene un montón de aventuras. Además, bueno, Amina es una pirata, en realidad ya está retirada, pero la obligan, digamos, a volver, y es como una nueva gran aventura. Y es increíble este libro, me gustó mucho, y como digo, también me encantó la manera de escribir de Shannon. Entonces nueva autora favorita. Nuevo crush literario, y aquí voy a mencionar a Fenris del libro de Ortiga y Hueso de Kingfisher. Fenris es un personaje que aparece en este libro, es un personaje que es el interés amoroso, pero no solo es eso, en realidad es uno de los miembros de este grupo que acompaña a la protagonista a cumplir su misión, y es un personaje que yo quise mucho desde el principio, desde el momento en el que lo describen físicamente, pero después como toda su forma de ser, su personalidad y sus ideales, su forma de pensar y su forma de ver el mundo me parecieron muy alineados a los míos. Entonces, no sé, yo lo amé muchísimo, me gustó mucho este personaje, así que es un nuevo crush. Y la siguiente pregunta es nuevo personaje favorito literario, y aquí voy a mencionar a Ox de la saga de Green Creek, o bueno, específicamente de La canción del lobo, porque no he leído los demás, pero bueno, de La canción del lobo de J. Clune. Ox también es un personaje que es muy, muy como el tipo de personajes que me gustan. Es un personaje que tiene un gran corazón, que es muy bueno, pero también tiene como muchos problemas de autoestima, no por nada, o sea, son provocados por sus circunstancias y sobre todo por su padre horrible que además lo abandona. Ox es maravilloso, es un personaje bellísimo, y es adorable, y es grandote, y es torpe, y es amoroso, y es tierno, y es vulnerable, y es muy fuerte, y también es muy poderoso. Y ay, me gustó muchísimo leer a este personaje, y me gustó mucho la historia también, por cierto. No les he hablado aún porque apenas lo terminé hace unos días. Un libro que me hizo llorar. Por fin leí La canción de Aquiles de Madeline Miller. Este libro lo tenía pendiente desde hace un montón y no lo había leído, de hecho, porque yo sabía que me iba a hacer llorar. Yo ya conocía la historia, yo ya sabía lo que ocurría, cuál era el fin de Aquiles y Patroclo, y eso me dolía, pero aún así pues también tenía muchas ganas de leerlo, y wow, qué hermosísimo libro. No solamente cómo está escrito, a mí Madeline Miller también me gusta mucho cómo logra como compilar toda la información y todas las historias y todo lo que tiene que ver con la mitología griega, y hacer esta narración tan limpiamente investigada, pero al mismo tiempo tan narrativamente increíble.
es la historia de ambos, pero desde la perspectiva de Patroclo, desde la infancia de Patroclo, cómo es que conoce a Aquiles, cómo es que se hacen amigos, cómo es que se enamoran, y después cómo es que son obligados a, pues, a ir a una guerra. Y es una historia que, wow, o sea, a mí me tenía llorando en varios momentos, un poco porque ya sabía que iba a pasar, pero también porque me conmovía muchísimo y se me hacía muy hermoso. Me encantó este libro y me hizo llorar un montón. Un libro que me hizo feliz. Para este voy a decir Dark and Deepest Red de Anne-Marie McLemore. Este libro en realidad lo que me hizo feliz fue el final y fue cómo se resuelve ciertos elementos de la historia. O sea, el libro me gustó muchísimo. En general es una historia que está inspirada en el cuento de las zapatillas rojas de Andersen y en un suceso histórico real que tuvo que ver con una plaga del baile. Y en este libro pues vemos a 3 adolescentes y sus historias y cómo se van como entrelazando con este misterioso suceso, esta misteriosa plaga del baile. Es un libro que habla muchísimo sobre la identidad y también sobre el pertenecer, sobre la familia y también pues sobre aquellos lazos que importan. Y a mí me conmovió mucho, también fue un libro que me hizo llorar, pero me hizo muy, muy feliz la manera en la que abordó varios temas. Lo disfruté un montón, fue una gran lectura. Libros que necesito acabar antes de que acabe el año. Tengo muchísimos libros empezados, son un montón. Quizás un día debería hacer un video sobre ello, aunque va fluctuando. Algunos libros sí los he acabado, pero tengo otros que llevo años sin acabarlos y pues los voy a acabar en algún punto, supongo. Pero este año mi meta personal es terminar de leer Husky and His White Cat Shizun de Midpon. Voy en el volumen 4, son varios volúmenes y mi meta personal es lograr terminarlos no solamente antes de que acabe el año, sino antes de noviembre, porque quiero hacer cosplay de uno de los personajes y temo que el fandom me vaya a spoilear por accidente o que yo buscando referencias para el traje me auto-spoilee. Entonces ese libro sin duda lo necesito terminar, que en realidad son varios libros, pero originalmente era un solo libro que fue dividido en varios. Y para terminar, una adaptación favorita. Creo que este año no he visto muchas adaptaciones, a excepción de las adaptaciones de Ghibli a ciertos libros, pero quiero mencionar una adaptación cuyo libro no he leído en realidad, pero en abril leímos Baron the Cat Returns de Aoi Hiragi, que pues inspiró a la película del mismo nombre de Ghibli. Pero esta autora, Aoi Hiragi, escribió otro libro que también inspiró otra película de Ghibli, que es Susurros del Corazón. Susurros del Corazón no logré conseguirlo, entonces pues no lo he leído, pero esta película, qué preciosa es. Nunca la había visto, o sea, nunca había visto esta película, era de mis pendientes de Ghibli, y me pareció preciosa la manera en la que habla sobre el proceso creativo, y sobre, en general, sobre el crear, pero también sobre la imaginación, sobre la amistad, sobre las promesas y sobre la magia en una historia que en realidad no es de fantasía, aunque tiene un cierto elemento ahí que tiene que ver con el varón, justamente con el gato. Me encantó esta película, además todo el aspecto musical y, ay, no, es preciosa, de verdad, es una gran película. Yo me arrepiento de no haberla visto antes, pero al mismo tiempo siento que la vi en el momento adecuado. Y ya, eso es todo por este book tag de medio año. Estoy muy feliz de que este año he leído cosas increíbles, de verdad. Siento que va a ser un problema cuando termine el año, pero al mismo tiempo no va a ser un problema. Ya pensaré qué hacer para compartirles todas las lecturas. En este video además no hablé de manga, quizás debí haber hecho también eso. Eso es todo ahora sí por este video. Déjenme en los comentarios cuál ha sido su libro favorito de lo que va del año y yo los veré en el siguiente video. Espero que estén muy bien, que tengan una muy linda semana y mágicas lecturas. ¡Adiós!